Y pasamos al siguiente análisis. Saludamos a José Luis Herrera, analista en Banco Vic España. José Luis, muy buenas tardes. Muchas gracias por ofrecernos unos minutos en Negocios Televisión. Muy buenas tardes y es un placer, como siempre, Marta. Bueno, José Luis, creo que tenemos que hablar de uno de los activos estrella, podríamos decir, de este 2023, pero vamos a ahondar un poquito en los detalles. Hablamos, por supuesto, de la renta fija, de los bonos, y vamos a hablar de hasta qué punto suponen una moda en 2023 o, más allá de una moda, de una tendencia que pueda ser pasajera, hasta qué punto hay un sustento, ¿no?, detrás de este atractivo del que empieza a gozar ahora, como decimos, la renta fija como activo que podría ser una buena alternativa a la renta variable este año. Bueno, fotografía general, ¿cuál sería el panorama que se dibuja ahora para la renta fija de cara a los próximos meses en un entorno bastante distinto en 2023 al que teníamos en 2022, en medio de las subidas de tipos por parte de los bancos centrales? ¿Cuáles son vuestras perspectivas? Pues el activo de moda, efectivamente, pero que todavía tiene mucho que demostrar. Acabamos de comenzar el ejercicio y puede haber muchas variables todavía que afecten a la renta fija, pero lo cierto es que pues, los crecientes riesgos de recesión, que paradójicamente también podrían pues, beneficiar a aquellas compañías tecnológicas, ¿no?, dentro de la parte de renta variable, porque pues, de alguna manera también han sido afectadas por esas subidas de las rentabilidades de las yields, pues podrían suponer que hayamos alcanzado unos topes, por lo menos ese es el punto de vista del banco de BIG, pues en las yields libres de riesgo. Comentar también los rendimientos máximos suelen históricamente alcanzarse unos 3-4 meses antes de la última subida de tipos por parte de los bancos centrales, pues más o menos concordaría también con la situación actual, y dentro de los escenarios que se plantean, pues las rentabilidades de los bonos de referencia, el 10 años estadounidense, estaría alrededor de un escenario de aterrizaje suave en estos momentos, en torno al 3,50, 3,40 que está cotizando en estos momentos, y lo podríamos ver incluso en niveles de 2,60 o pues alrededor de esas yields, de esos rendimientos, si estamos en un escenario de recesión. Esos niveles en cuanto al boom europeo pues estarían entre el 1,70 en un escenario de recesión desinflacionista y en torno a un 2,60 con inflación, ¿no? Es un poco la perspectiva que maneja el banco. Y pues entrando un poco con un apunte literario más sobre el activo, sobre el tipo de producto, pues comentar que los tipos libres de riesgo, además estamos mostrando una diapositiva, pues han tenido la mayor revalorización los últimos 40 años, es decir, que es algo muy anómalo y ha sido muy penalizado también el segmento grado de inversión. Por eso pensamos que bueno, habiendo signos claros de moderación de la inflación y de alguna manera capitulación en el mercado de bonos, pues sí que podrían ser atractivos los niveles actuales para las rentas fijas este año o incluso en años venideros. Sin olvidar además que hay factores que todavía podrían influir para que las cosas pues no sean tan lineales, ¿no? Cualquier repunte de inflación pues podría llevar de nuevo a fuertes subidas en las yields y que afectara pues a la renta fija. Como bien nos compartes en pantalla, José Luis, bueno, hemos visto cómo en 2022 el Treasury americano experimentó el peor año, ¿no?, desde 1788. Ha sido un año muy negativo para la renta fija, también para la renta variable, ojo, estuvimos viendo, es más, un año bastante atípico en el que los dos activos evolucionaban en negativo pues prácticamente al compás. Bueno, nos hablabas, ¿no?, de los bonos como una moda para este 2023, cuáles son las perspectivas que estáis manejando. ¿Por qué podría ser la renta fija una buena alternativa a la renta variable? Porque, por ejemplo, nos decías, bueno, ante los riesgos de recesión, por ejemplo, algunos sectores dentro de la renta variable, como por ejemplo la tecnología, podría haberse beneficiado, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el revulsivo, el atractivo que gana la renta fija sobre la renta variable y cuáles serían las ventajas para el inversor particular que nos esté viendo en estos momentos? Sí, pues primero la diversificación, porque esa ecuación que históricamente ha funcionado de equilibrar una cartera dentro de un porcentaje renta variable, renta fija, que el año pasado fulminó cualquier previsión, porque fue un año también en el que muy anómalamente, de forma histórica, pues caían tanto renta variable
como renta fija y caían con fuerza, pues en previsión de que vuelva a funcionar esa, digamos, balanza renta fija, renta variable, pues sí que podría ser a modo de diversificación momento de ir posicionándose para tener una cartera, pues bueno, diversificada una vez más entre tipos de activos. ¿Por qué posicionarse o ir posicionándose en bonos? Por ejemplo, en cuanto a crédito con grado de inversión europeo, como hemos comentado antes, pues se estima que los rendimientos con una duración de hasta 5 años podrían estar en torno al 3,5-4%. Eso, pues bueno, por lo menos con las perspectivas de que estemos ante un tope de ciclo en cuanto a economía, pues sería quizás difícilmente trasladable a la renta variable, por lo menos con los factores, con los inputs con los que contamos en estos momentos. O quizás estaría pues exento de tanta incertidumbre como podría haber ahora mismo sobre las valoraciones de la renta variable, que no olvidemos que si realmente entramos en una situación de desaceleración prolongada o incluso esta inflación, pues probablemente se viera muy afectada. Y bueno, pues además porque históricamente la renta fija, los bonos, las letras del tesoro, pues bueno, es un producto que quizás no ha sido pues tan, en fin, utilizado por el inversor tradicional, pero que pues poco a poco cada vez tiene mayor alcance y que puede pues gozar también de muchas ventajas. Suelen tener menos volatilidad también. Debido, bueno, como decías, ¿no? Nos estabas recalcando un poco cuál es el atractivo de cara a los inversores minoristas que nos pueden estar viendo en estos momentos, pero ¿cuál sería la oferta que tenéis en Banco Big, que soléis ofrecer? Bueno, entiendo también que dependerá un poco del horizonte temporal que maneje el inversor o también un poco del perfil de riesgo, ¿no? Así es, por supuesto. Dentro de la amplia oferta de productos, pues se encuentra lógicamente la renta fija, los bonos, y en esto, pues además el banco va incorporando cada vez más ISINs, cada vez más, pues bueno, referencias, cada vez más instrumentos, y actualmente pues hay desde letras del tesoro hasta bonos corporativos, bonos de gobierno, por supuesto, tanto en zona euro como en Estados Unidos. Ahí habría que tener en cuenta, pues lógicamente, la posible influencia también del tipo de cambio, y no olvidemos también a través de fondos de inversión pues se puede obtener exposición a este tipo de instrumentos, tanto fondos de inversión que invierten en mercados monetarios con un plazo más corto, como aquellos mixtos, ¿no?, que tienen un componente de duración más larga o incluso también de renta variable. Esas claves, José Luis Herrera, analista en Banco Big España, muchísimas gracias, un placer. Igualmente, es un placer también.